Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a aprender una técnica muy entretenida con la que unir trocitos de tela que nos van quedando de otros proyectos. Siempre los guardamos, nos da pena tirarlos porque son telas muy bonitas y al final tenemos un cajón lleno de estos pequeños trozos que no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Pues bien, hoy es el día de tomar todos esos trozos y empezar a unirlos para formar un tejido nuevo, diferente y único con el que podamos hacer cualquier proyecto que luego nos apetezca. Vais a ver que es muy divertido y fácil de hacer. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el proyecto de hoy lo que necesitamos son un montón de retales, de trocitos de tela que tengamos guardados por casa que combinen entre sí. Yo he elegido en tonalidades verdes, en tonos tostados y también en crema con pequeñas florecitas, los hay de lunares, bueno, veis que hay un poco de todo y de tamaños muy diferentes. Vamos a ver ahora cómo los unimos. En función luego del tamaño final que tengamos, podemos utilizar la pieza que preparemos para prácticamente cualquier trabajo, un estuche, un neceser, un pequeño bolso, eso ya en función de vuestra imaginación. Yo voy a de momento a enseñaros cómo unimos las piezas entre sí y luego con esa pieza elaboraremos un proyecto. Lo que tenemos que hacer en primer lugar con nuestros retales es irlos planchando para que queden estirados e irlos clasificando en función de su forma y de su tamaño. Entonces, estos que estoy planchando ahora mismo, luego los vamos a tener que ajustar, pero son retales que los pondríamos en el mismo montón, que son los que son de forma cuadrada o potencialmente cuadrada cuando los cortemos. Luego tenemos otro tipo de retal cuando nos sobra una tira de algún trabajo. Entonces las tiras las tenemos que poner aparte. Voy a ir planchando todos los retales y os enseño qué tenemos que hacer a continuación. Veis que tenemos retales, bueno, pues de tamaños y formas muy diferentes. Este tipo de pieza, que es alargada pero irregular, la vamos a tratar como si fuera una tira, luego la cortaremos. Entonces la voy a dejar también aquí aparte. Vamos buscando todas las piezas y las vamos a preparar. Ya he planchado todas las piezas, todos los retales y he hecho dos montañas. Por un lado los que tienen esta forma más alargada, que son tiras, porque veréis el uso que las vamos a dar, y luego los que tienen formas bastante más irregulares, como puede ser este, o incluso fijaros este que es bastante extraño, ¿no? Entonces vamos a ver ahora lo que tenemos que hacer con estos trozos. Bien. Con cada uno de estos trozos lo que tenemos que formar son rectángulos o cuadrados en los que desaprovechemos la menor cantidad de tela posible. Entonces para eso nos ayudamos de la base de corte, de la regla y del cúter. Vamos a ir viendo cómo los cortamos. Esto es un poco en función del criterio de cada uno. Es cierto que vamos a desperdiciar un poquito de tela, pero es la única manera de que luego el trabajo que vamos a hacer quede muy bien rematado. Entonces vais viendo que lo que estoy haciendo es cuadrar esta pieza. Aquí desaprovecharía este pequeño trozo y también vamos a cuadrar aquí los lados. Vamos a ir haciendo esto con todas. En cada caso, pues el corte que tenemos que dar, bueno, pues va a ser de una manera o de otra. En este caso ya tendría esta pequeña tira. Y con este otro trozo que tengo de la misma tela voy a formar un rectángulo. Y como veis, realmente lo que he desaprovechado es bastante poco. Tendría ya esta pieza también lista para usarla. Las que tengo preparadas las vamos a ir dejando aquí. Por ejemplo, vamos a ir viendo formas un poco extrañas. En este lo que voy a sacar es un rectángulo aquí y otro rectángulo aquí. Son piezas chiquititas las que nos van a quedar, pero vais a ver que las vamos luego a utilizar todas. Esta. En cada retal tendremos que ver cómo cortamos para aprovechar al máximo. Aquí voy a sacar una tira de esta parte. Pongo aquí de esta zona, voy a intentar sacar un rectángulo
aquí. Con la regla siempre es bastante más fácil cortar y asegurarnos que las medidas quedan bien. Y de esta pequeña esquina también vamos a sacar una pieza, aunque sea chiquitita. Intentar aprovechar al máximo los retales. Ya tengo preparados todos los retales. Aquí tengo a la izquierda los que son tiras, aquí en el centro los cuadrados o rectángulos más pequeñitos y aquí a la derecha los cuadrados que son un poco más grandes. Vamos a ver ahora cómo los unimos. Vamos a comenzar uniendo ya las piezas. Tengo aquí preparados 5 cuadrados o rectángulos pequeñitos que los he cuadrado antes como os he enseñado, y también tengo una tira. Bueno, la forma de unirlos es muy sencilla y la vamos a repetir varias veces hasta que obtengamos una pieza bastante más grande. ¿Qué hay que hacer? Tomamos cada una de las piezas, alineamos uno de los bordes con el borde de la tira larga y lo vamos a colocar así. Lo vamos a sujetar también con un alfiler o con una pinza. Vais viendo cómo lo estoy colocando. No hace falta que toquen unas piezas con otras porque luego lo vamos a cortar. Aquí se da un poquito, no pasa nada. Y lo que hago es, bueno, pues como os decía, sujetar con un alfiler para ahora darle un pespunte. El pespunte que vamos a dar lo vamos a hacer utilizando la patilla de 1/4 de pulgada. Vamos a usar esa patilla porque es la que nos permite dejar un menor margen de costura. Si ponéis la de 1 centímetro y usáis piezas todavía más pequeñitas que estas, que luego os enseñaré también con piezas más pequeñas cómo queda, no hay problema, pero es que nos va a quedar muy pequeño porque claro, le estamos poniendo un margen de costura bastante amplio. Bueno, ya he sujetado estos 5 rectángulos a la tira larga y por este lado justo le voy a dar este pespunte que os comentaba. Mirad, ya he dado la costura, retiro los alfileres y ahora con la ayuda de la regla y el cúter vamos a separar las piezas. Entonces simplemente colocamos la regla aquí, donde tenemos el cambio de tela pequeña, y vamos cortando. Y ahora vais a ver que claro, las piezas que eran muy pequeñitas las hemos transformado automáticamente en piezas bastante más grandes. Vamos a dejar esto aquí y claro, ahora al abrirlas veis que las piezas ya son un poquito mayores. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, pues lo primero es plancharlas para que estas costuras nos queden bien asentadas. Vamos dando un poquito de calor y como veis las costuras no las abrimos, sino que las doblamos hacia uno de los lados. Vais viendo también que los tamaños que nos van quedando de estas piezas, pues lógicamente depende mucho del tamaño inicial que hemos puesto en la piecita cuadrada. Veis que unas quedan más rectangulares, otras más cuadradas, pero vais a ir viendo luego cómo lo vamos transformando. Ahora vamos a seguir preparando estas piezas para el siguiente paso. Lo que tenemos que hacer a continuación, lo voy a hacer en esta pieza que es donde más evidente es ajustar el tamaño. Entonces yo lo que hago es alinear con la costura que acabo de dar la regla y es la que me sirve de marca para cortar, porque así la costura nos va a quedar recta y perpendicular con respecto a los bordes de la pieza. Entonces este paso que acabo de dar lo tenemos que hacer en todas las piezas que acabamos de obtener al unir las piezas rectangulares a la tira. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar de nuevo otra tira y estas piezas que hemos obtenido de mezclar un cuadrado inicial o un rectángulo con la primera tira, unirlas a esta segunda tira. Mi consejo es que este paso inicial del cuadrado del que partimos y la primera tira lo hagáis varias veces, para que así obtengamos distintas combinaciones de colores. ¿Por qué? Porque ahora cuando usemos esta segunda tira es casi mejor que mezclemos colores, porque si no van a quedar todos con los mismos tonos y va a quedar poco mezclado, y lo divertido de este trabajo es que quede muy mezclado. Yo por ejemplo ahora esta tira
roja le cosería estos cuadraditos que tengo ya cosidos anteriormente. También fijaros en una cosa, hay que ir siempre poniendo la tira, si está en este sentido, la pieza, vamos a poner que la última costura nos quede perpendicular a la tira, porque en el fondo lo que estamos cosiendo es una especie de log cabin. ¿Cómo unimos? Pues exactamente igual, alineo al borde, sujeto con un alfiler y le vamos a dar un pespunte con el mismo margen de 1/4 de pulgada. Cuando lo tengamos cosido vamos a hacer igual, cortaremos las piezas y abriremos la costura y lo plancharemos. Este paso de ir uniendo las piezas a tiras lo tenemos que hacer tantas veces como consideréis y también un poco en función del material que tengáis hasta obtener piezas que tengan un tamaño similar para luego poderlas unir todas entre sí. Voy a dar este pespunte y os enseño cómo queda. Ya he dado el pespunte y ahora hago igual, corto justo donde cambiamos de tela y hacemos lo mismo, vamos a plancharlo. Mirad, para plancharlo, la tela que va a doblar es siempre la que incorporamos, la pieza más larga, para que no doblemos esta parte que ya está cosida con dos piezas unidas, porque aquí si no va a quedar muy abultado. Entonces la forma de plancharlo es la tela que acabo de incorporar, esa tira es la que dobla. Miradlo por detrás cómo sería. Planchamos todas las piezas y de nuevo, ahora cuando terminemos, lo que tenemos que hacer es cuadrar el tamaño, es decir, irnos asegurando que siempre las piezas quedan o cuadradas o rectangulares, un poco en función del tamaño del que hemos partido. Colocamos así y la que dobla es esta. De nuevo, para cuadrar utilizo la última costura que acabo de dar. Coloco la regla, una de las marcas que tenga verticales alineada con la costura y aquí ya corto el exceso que pueda tener en un lado y en el otro. Ahora lo que tendríamos que hacer es, de nuevo, incorporar otra tira y, como os comentaba, así hasta que lleguemos a un tamaño que nos parezca suficiente. Yo aquí tengo, por ejemplo, esta otra tira en tonos marrones y lo que tenéis también un poco iros fijando es en que vayan combinando las telas. Yo, por ejemplo, estas no me gusta mucho cómo combinan, entonces tengo aquí otras piezas que he preparado antes y voy viendo, por ejemplo, esta podría ir ahí. Esta es de las que habíamos preparado al principio y luego, por ejemplo, tengo esta otra que ya tiene incorporados 4 trocitos, es decir, he hecho el paso de incorporar la tira 3 veces. Este era el cuadrito del que partía al principio, que veis que es muy pequeñito. Esta técnica nos permite utilizar trozos realmente pequeños. Las podría unir así. De nuevo, igual, alineo al borde y doy el pespunte. El paso ya es exactamente el mismo todo el rato. Voy a coserlo y os voy a enseñar ya los cuadraditos que vamos a conseguir un poco más grandes y cómo los unimos entre sí. Mirad, aquí tengo ya preparados una serie de piezas que tienen todas en común una medida que es 12 centímetros, o bien en este sentido o bien en este otro sentido. Estos 12 centímetros es una medida que yo me he inventado, o sea, podéis hacerlo con 10, con 15, con el tamaño que queráis. También va a depender un poco del tamaño inicial del que tengan vuestras piezas. O sea, como son piezas pequeñitas, fijaros este bloque que tengo aquí, estas dos centrales que chiquititas son, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos una serie de bloques que tienen un tamaño en una de las dimensiones o así, igual lo que podemos hacer ya es unir las piezas entre sí para formar una pieza más grande con la que ya elaborar el proyecto que nos interese. Lo único que tenéis que tener en cuenta cuando los vayáis a unir estos bloques, por llamarlos de alguna manera, es que combinen los colores, que no repitamos, porque va a quedar bastante más bonito cuanto más mezclados queden estos retales. Veis también un poco lo que os comentaba, que la idea es que estamos haciendo una especie de log cabin totalmente aleatorio, con tamaños totalmente diferentes, pero que el efecto es muy bonito. Entonces, para unir estas piezas, pues lo que hacemos es en uno de los lados
alineamos en el que mide los 12 centímetros, en este caso sería aquí, damos un pespunte y luego abrimos y planchamos. Cuando tengamos varias tiras ya preparadas en función de lo que queramos elaborar de vuestro proyecto, si es una bolsita, un portadocumentos, un estuche, bueno, pues vamos uniéndolas formando el tamaño que necesitemos para el trabajo que vayamos a elaborar. Voy a ir uniendo estas piezas entre sí y os enseño cómo va quedando. Mirad, ya he unido estos dos bloques y veis qué bonito queda. Ahora quiero incorporarle este. Entonces, en este sucede una cosa. Voy a ponerlo aquí que lo veis perfectamente en la base de corte, que mide un poquito más de 12. 12 sería hasta aquí y mide un poquito más. Entonces, en estos casos, en función de la medida que hayáis elegido, si estáis uniendo bloques de 10, pues lo tenéis que ajustar a 10. Ver un poco en qué lado os interesa recortar la medida. Yo, por ejemplo, lo voy a recortar en este. Simplemente lo coloco en la base, me busco la medida a la que quiero ajustar, que en este caso es 12, y así me van cuadrando las piezas perfectamente. Y voy decidiendo, en el caso como este de un bloque que sea un poquito más grande, de qué lado le quiero quitar el exceso de la tela. Ya lo tengo cuadrado y lo que hago es de nuevo pongo derecho con derecho y le doy por aquí un pespunte con 1/4 de pulgada de margen de costura. Mirad, ya he unido 3 bloques y voy a ir uniendo bloques hasta tener un largo total de 56 centímetros, porque yo lo que voy a elaborar en este vídeo es una carpeta portadocumentos y es el tamaño que necesito. Lo que os comento en función de lo que vayáis a hacer con esta pieza que estamos preparando, el tamaño que tenéis que obtener será uno u otro diferente. Mirad, ya he cosido los bloques haciendo tiras y tengo 4 tiras, 2 con un ancho de 12 centímetros y luego he hecho otras 2 tiras también para que veáis que da un poco igual, estas tienen de ancho 8. Ahora la idea es que cuando vamos formando estas tiras las vamos uniendo entre sí, simplemente tenemos que alinear los bordes y darles por aquí una costura con un margen de nuevo de 1/4 de pulgada. Una vez que unimos todas las tiras entre sí, con un pespunte al borde y planchamos, hemos obtenido un tejido que realmente es único, porque está formado con infinidad de pequeños trozos que hemos ido combinando de manera aleatoria, pero que como veis tiene un resultado realmente bonito. Para mí este proyecto es muy especial porque realmente recoge el espíritu de lo que es el patchwork en su origen, que es aprovechar al máximo la tela, porque era realmente un bien muy escaso. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.